A estas alturas del partido, Farid, ¿crees viable otro escenario que no sea ver jurar este viernes a Maduro para un nuevo sexenio presidencial al frente de Venezuela? Me temo que es altamente improbable que se dé otro escenario que no sea ese. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que no hay mayor discusión, en mi opinión al menos, sobre quién ganó las elecciones. Fue González Urrutia. Podemos hablar sobre la evidencia en torno a eso, pero digamos, no es como el caso de Evo Morales, donde la diferencia entre un resultado electoral reconocido internacionalmente y otro cuestionado fue de 2 puntos porcentuales. Acá estamos hablando de una diferencia de más de 30 puntos. Sí. Entonces, digamos, que hubo fraude, no tengo la menor duda. El tema es que esto ya es una dictadura, y en una dictadura la fuerza dirimente son los militares. Y si algo debería quedar claro es que tras 25 años aproximadamente de régimen chavista, que inicialmente fue democrático, los militares no han abandonado al régimen, ni siquiera en los peores momentos, como la coyuntura de catombe económica que hubo entre 2017 y 2019. Es difícil creer que lo hagan ahora, donde lo peor en materia económica parece haber pasado. ¿Por qué efectivamente se hablaba siempre de dos cosas que tenían que pasar para que, digamos, el gobierno de Maduro tambaleara? Por un lado, la manifestación de calle, fueron fuertes tras las elecciones del 28 de julio, pero luego la represión ha hecho que el miedo impere más bien en las calles. Y de otro se hablaba del quiebre de la cúpula, ¿no? De la quiebre militar, Exacto. efectivamente, el apoyo. Y se hablaba de que se estaba también tratando de negociar con algunas cabezas castrenses. ¿Qué crees que ha fallado ahí o por qué se mantiene incólume y está todo encolumnado en torno a Maduro? ¿Qué crees que por qué la cúpula militar ha sido difícil de quebrarla? Más allá de soldados rasos que han sido capturados y eso, pero en los altos mandos no. ¿Por qué? A ver, la cúpula se rompe si hay presión desde la sociedad. Y ahí hay un primer problema. Hay una autora, si mal no recuerdo, su nombre es Erika Chenoweth, que estudia el tema de cómo las movilizaciones sociales pueden propiciar cambios políticos, y ella da una cifra que, si mal no recuerdo, es 3% de la población. Cuando las movilizaciones involucran a 3% o más de la población, su probabilidad de éxito crece exponencialmente. Ahí estamos hablando de movilizaciones como las que tuvimos en Chile en 2019, donde asisten a manifestaciones niños y personas de la tercera edad, porque uno, no creen que vaya a haber una represión indiscriminada, pero dos, el mero hecho de que haya tanta gente en las calles hace menos probable una represión indiscriminada. El ejemplo que pone Erika Chenoweth es el de un oficial de policía en Europa Oriental que dice: no ordené disparar contra los manifestantes porque entre ellos estaban mis hijas, ¿no? Mm. El problema en Venezuela es que el régimen probablemente entienda este hecho, y hace dos cosas que son francamente de una malicia enorme. Primero, usar a grupos irregulares armados, los llamados colectivos, para reprimir desde el anonimato a las manifestaciones de oposición, pero ahora no solo ha aumentado el número de fuerzas regulares del orden en las calles, sino que estas están dotadas de armas de fuego y además tienen el rostro cubierto. Entonces, eso es francamente amenazante, y creo que eso va a hacer que, aunque haya manifestaciones de protesta, no van a ser todo lo masivas que sería necesario para que empiece a haber presión sobre la cúpula gobernante. En cuanto a la cúpula gobernante, los que estudian estos temas dicen, por ejemplo, hay un autor, Jonathan Powell, de la Universidad Central de Florida, que dice: lo más importante para evitar un golpe no es hacer cosas para la población, brindar servicios públicos, por ejemplo, Mm. o transferencias. Lo más importante es lo que él llama coup-proofing, o sea, digamos, desarrollar un sistema antigolpe que consiste en mayor gasto de defensa, cosa que hacía Chávez, pero el gasto de defensa se reduce con Maduro por la crisis económica.
ahora que lo peor parece haber pasado, tal vez vuelva a crecer, pero cuando no tuvieron dinero para mayor gasto en defensa, le otorgaron a los militares control de empresas públicas y control del comercio exterior. Y estos dos factores que ya he mencionado explican por qué los militares, probablemente el alto mando, cuando menos, no sea proclive a abandonar a Maduro, tienen cuentas pendientes con la justicia en materia de corrupción y tienen cuentas pendientes con la justicia en materia de violaciones a derechos humanos. Ya hay una investigación abierta contra el régimen en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Y los mandos medios que en 2002 dieron un contragolpe que restituyó a Chávez en el poder, uno, algunos de ellos están involucrados en estos actos de corrupción, se benefician del statu quo, y dos, si no lo hacen, están siendo vigilados tanto por la inteligencia militar venezolana como por la cubana, y de los presos políticos en Venezuela, y con esto termino, 162 militares. Ujú.